Contexto de Mercadotecnia. Jorge, muy buenos días, un gusto saludarte. ¿Qué tal, y qué tal, Marce? Un gusto como todos los lunes estar aquí tratando temas de mercadotecnia. Un saludo a todos nuestros radioescuchas y pues contentos por cómo está jugando el Santos y pues empezar la semana con toda la alegría, ¿no? Por bueno, supuesto. Pues hoy voy a hablar de una herramienta que ha surgido en los últimos tiempos. Todo esto mucho en función de los datos y del acceso cada vez más a información que nosotros como consumidores decidimos, tácita o no tácita, o consciente o no consciente, otorgar a los diferentes servidores. O sea, mucha gente me pregunta, ¿y de qué vive Facebook? Pues vive de la publicidad, pero no nada más de la publicidad, sino de poder tener información de la gente sobre qué lugares estás, a qué lugares fuiste, qué hoteles, qué ciudades viajas, etcétera, ¿no? Que es lo que le llamamos el Big Data, ¿no? Entonces, pues a partir de aquí surge un nuevo marketing que es el llamado marketing basado en personalidad, y parte de los mismos principios de ese marketing personalizado tradicional, aunque no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, tanto en el marketing de personalizado como en el marketing basado en la personalidad, la información que se recopila sobre el consumidor pues ayuda a entenderlo, ¿no? Y no, en el caso del marketing de la personalidad, no se emplea para establecer qué le gusta o cuáles son sus intereses, y no se usa su comportamiento pasado para establecer lo que hará en el futuro, sino lo que buscan es emplear sus rasgos psicológicos. Estas aplicaciones hacen un perfil psicológico, se segmenta la población y se ofrecen mensajes ligados a esta cuestión, ¿no? Entonces, los criterios de segmentación de las audiencias se le está sumando ahora el elemento de la personalidad, marketing basado en personalidad o psicometría aplicada al marketing. Entonces, acabamos de subir ahorita a la página de AM Asesores en Twitter, acabamos de subir ahí y ahí puse a Marcela y a Esteli que en la parte de ese análisis que encontramos en la revista HBR, y es un estudio bastante interesante donde explica que el proceso se hace bien. O sea, si este proceso se hace bien, permite conectar con los consumidores de un modo mucho mejor, ya que ofrece una mejor segmentación de las cosas. Los anuncios ofrecen exactamente lo que se quiere y lo que se necesita, y en ocasiones se pueden emplear para ser mucho más eficientes con mensajes importantes. O sea, por ejemplo, te puede ayudar hasta que tengas ciudadanos y hábitos y comportamientos más saludables, ¿no? Entonces, los mensajes funcionan porque son mucho más relevantes y sobre todo porque enfatizan los elementos que resultan más necesarios para conectar con este target concreto de la audiencia, ¿no? Entonces, la verdad es que lograr los datos que permiten hacer este tipo de acciones es un poquito más complejo que simplemente analizar qué se ha comprado hasta ahora. En el pasado, las marcas y las empresas pues no tenían más remedio que hacer encuestas o test de preguntas directas a los consumidores para comprender la psicología de la audiencia. Sin embargo, ya las redes sociales están cambiando algo las cosas. Ahora están usando la información pública de los consumidores, eso que tú nunca lees letras chiquitas y publicas en internet. Y la verdad también se están metiendo a ver qué tuiteamos o los likes que damos en Facebook. Y cuando ya tienen esto, pues es mucho más fácil hacer perfiles psicológicos de las audiencias. La verdad es que sí, a mí me parece, por muy pública que sea la información y por mucho que tú hayas decidido hacerla pública, pues sí tiene algo de polémica y algo de invasión a la privacidad, ¿no? Entonces, la información y esto es algo que mucha gente me dice, que oye, pero es que la información que damos en redes sociales hay veces que puede ser falsa, ¿no? ¿Cuántos de repente nuestros contactos dicen que estudió en Harvard University, etcétera? Y la verdad, hacemos y decimos lo que queremos vender de nosotros mismos. Entonces, los analistas han demostrado que la información que nosotros queremos proyectar en las redes sociales permite extraer datos bastante fidedignos. De hecho, un estudio señalaba que un algoritmo lograba, partiendo de los me gusta otorgados en Facebook, conocer mejor a una persona que sus mismos compañeros de trabajo. Entonces, como suele ocurrir en todo aquello que está ligado a los datos personales y en usar lo que se sabe de los consumidores para venderles mejor,
pues muchas de estas fronteras entre lo ético y lo que no es, pues son muy, muy finas, ¿no? O sea, en este terreno además puede ser bastante fácil entrar en un terreno pues pantanoso, ¿no? Ya que se emplean elementos mucho más delicados de lo que nos parece que puede ser que sepan que hemos comprado tal producto, que nos gustan tales cosas, ¿no? Entonces, pues es un poco del marketing basado en personalidad. Está, la verdad, ahorita en un momento bastante complicado en términos de imagen por culpa de Cambridge Analytica, la compañía pues, que se convirtió en el protagonista del gran escándalo del año asociado a Facebook. Y hacía exactamente eso, usaba lo que había descubierto de la personalidad de los ciudadanos para hacer segmentación de campañas que sonaran mucho mejor, y lo hizo en momentos delicados y cruzando líneas éticas. Entonces creo que van a empezar a apretar un poquito más por ahí, pero pues por lo pronto vamos a empezar a ir a hablar un poquito más de este marketing basado en personalidad, que pues es una tendencia, ¿no? Pues muy interesante, Jorge, y aprovechando que estás con nosotros, preguntarte tu opinión. Ya ves que el sábado tuvimos la mesa de análisis sobre la metodología de las encuestas, pero hoy en la mañana estaba escuchando con Luis Cárdenas sobre las críticas que ha recibido Reforma por la más reciente encuesta, en la que decían que estaba sesgada, por un lado, por la cantidad de encuestados, que no era representativa de la totalidad de los habitantes de este país, y por otro también por lo sesgado de la muestra, es decir, de eliminar algunos sectores que son pues evidentemente panistas, o algunas otras delegaciones, por ejemplo de la Ciudad de México, que comulgan con el candidato que resulta puntero en esa encuesta. ¿Cuál es tu opinión sobre estas críticas hacia Reforma por el presunto sesgo de esa encuesta? Mira, el problema que muchas veces se ve es que por qué, por ejemplo, no toman a gente de niveles socioeconómicos altos en las encuestas. Y esto pasa porque realmente su representación de densidad poblacional es muy pequeña. O sea, yo les puedo decir que nunca he hecho una encuesta, por ejemplo, en las villas para elecciones locales de Torreón, y aún así nuestros niveles de desviación contra el resultado final de la elección son bastante reducidos. La situación es que no son representativos demográficamente, o sea, es muy poquita gente para que tú dentro del muestreo te vaya a salir alguien de ahí adentro. Al final te puede llegar a salir, pero como tú nomás agarras secciones electorales, bueno, creo que por ahí puede haber algo de razón. Y bueno, pues la verdad es que las muestras es algo que sí tienes que tener mucho cuidado, pero hay una fórmula donde mides un nivel de error, un nivel de confianza, un nivel, una probabilidad de éxito y de fracaso, que por lo general en estudios sociales es del 50 y 50, y cuando matemáticamente tú pones una población infinita, que una población infinita es arriba de 7,000 habitantes, más o menos te va a estar dando con un 5% de error 400 encuestas. Obviamente no va a ser 400 encuestas para todo México, pero una buena muestra para todo el país, si se saben seleccionar bien los lugares, se tiene un buen cuidado con el muestreo, pues a lo mejor 2,500 encuestas, 3,000 encuestas nacionales son una muestra ya a partir de ahí representativa. O depende del grado de profundidad que quieras tener de la información, porque hay veces que quieres saber individualmente por ciudad o por estado, o por sección, o por distrito. Bueno, por sección es muy difícil, pero por distrito quieres saber quién va a ganar, y ahí sí necesitas pues hacer más encuestas. Por ejemplo, si necesitas representatividad por distrito, pues tienes que hacer 400 encuestas por cada distrito, y entonces son, no sé, 8 distritos, pues 8 por 4, tienes que hacer 3,200 encuestas. Entonces todo depende del grado de profundidad que quieres. Pero si quieres una foto así muy sencilla, yo creo que 3,000 encuestas es una base bastante amplia. La gente muchas veces no lo entiende, y dice, es que ¿por qué entrevistando a tan poquita gente puedes tener? Bueno, pues es como la sangre. O sea, no hay que sacarle toda la sangre a la gente para saber cuál es el tipo de sangre. Con una pequeña gota ya más o menos sabes qué tiene o no, o con cierta certeza sabes cuál es el tipo de sangre de todo lo demás del cuerpo. Entonces, lo mismo pasa aquí, depende de qué tan homogénea sea la población, y en función de eso se hacen análisis matemáticos
se puede determinar esto. Entonces, pues yo no estoy tan en desacuerdo con haber tomado ciertas colonias, como digo, ciertas delegaciones como Benito Juárez o como otras Miguel Hidalgo, que son, pues Miguel Hidalgo es el espacio per cápita con más dinero de México, de hecho es el de Latinoamérica, creo, o sea, entonces pues no creo que vayan a representar mucho en cuestión de votos estas personas. Pero hablar de 1,500 encuestas te podría dar una buena aproximación de lo que sería una muestra confiable para el electorado de México. Sí, es nada más en la Ciudad de México, porque creo que no es a nivel nacional. Es que no es, sí es nacional, porque de acuerdo con lo que se comentaba, eran encuestas en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México y en algunas delegaciones nada más de la Ciudad de México, pero lo que decían es que 1,500 encuestas no serían representativas de la totalidad del electorado del país. Sí, estoy checando aquí la metodología, dice fueron 1,200 entrevistas, 180 de ellas en el Estado de México, 108 en Ciudad de México, 84 en Jalisco, 72 en Veracruz. No, la verdad es que está mal. Ahí ya nada más viendo eso así muy rápido, es una muestra demasiado pequeña por ciudad, no es representativa. Así son muestras extremadamente pequeñas para tener representatividad, definitivamente. La verdad es que ya cuando ves en la Ciudad de México fueron 5 delegaciones, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Xochimilco y Tlalpan. A lo mejor eso sí me da cierta línea, pero porque a la persona que escribía esto decía, oye, es que me llama la atención que no haya nadie de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, son los gobernados por el PAN. El problema es que estas tienen muy poquita densidad poblacional con respecto a la Ciudad de México, pero sí 1,200 encuestas son demasiado pocas para un estudio a nivel nacional. Yo, la verdad, para un estudio a nivel nacional tienes que hacer por lo menos 2,500, 3,000 encuestas, ¿no? Claro. Muy bien, Jorge Reyes Casas, ¿algún punto de contacto? En nuestro Twitter, @mtorreón, ahí van a encontrar el estudio del que les platicaba de esto del marketing personalizado. Y en mi Twitter personal, Jorge Reyes-77, ahí los esperamos para cualquier duda que tengan. Claro. Gracias, Jorge.